Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a ver qué se te viene, como siempre, quédate con lo que resuena contigo. Lo que no, déjalo marchar y empezamos por la carta que se te ha caído, es la energía de 6 de bastos. La reina de copas, la luna y el 2 de oros. Vamos allá, signo de Cáncer. Aquí tenemos unas energías muy bonitas y armoniosas porque empezamos hablando de una energía que anuncia cierto orgullo, ¿ok? Porque fíjate que aquí hay alguien que realmente se siente súper orgulloso por haber logrado algo, por haberse salido, vamos a decir, de cierta dificultad o de cierta situación con, vamos a decir, con mucho éxito. Claramente sí que se te anuncia éxito y cierta victoria, está muy marcado esto. Signo de Cáncer, también para algunos, yo te veo muy rodeado por mucha gente, ya sea que te dedicas a algo, tu negocio, lo que sea, vamos a decir, en el que sí que se necesitan de ciertos clientes físicos. Yo veo que sí, que va a haber mucha gente a tu alrededor, por lo tanto no te va a faltar de mucho éxito, de que estás realmente bastante bien y muy bien, pues claramente esto sí que te hace sentir muy orgulloso porque ya sea que la gente viene a tu tienda, ya sea pues que la gente te acepta lo que tú estás aquí, lo que vendes, porque realmente pues les gustas, que vas a tener mucha visibilidad. Y si en el mes pues quieres llevar a cabo cierta resolución o quieres resolver algún asunto, te está diciendo que lo hagas porque va a salirte bastante bien, porque ya te anuncia esta victoria. Con la reina de copas, ya seas hombre o mujer, yo te veo muy receptivo, te veo realmente como que estás aquí dando, ayudando, estás haciéndole al mejor. Hay mucha gente que va a acudir a ti como queriéndote explicar cierto secreto o vamos a decir, explicarte sus cosas, porque realmente como que les haces de ese psicólogo, vamos a decir, la gente como que va a querer hablarte, qué haces, qué te cuentas y te empieza a soltar ahí sus cosas porque necesitan hablar y necesitan desahogarse. Y con esta carta de la luna, claramente porque estás con una energía espiritual súper alta, ¿vale? Vas a verte reflejado en muchas cosas que esa gente te está explicando o esas cosas que hacías tú antes o cómo llegabas a pensar antes. Y es como un ratito de reflexión, como fíjate, como eso mismo decía yo antes, eso mismo a lo mejor, no sé, que yo a lo mejor hace mucho tiempo pues que me veía incapaz de salir de una situación, fíjate ahora con este cambio. En fin, es una energía súper de mucha conexión, que digamos. Este mes está súper intuitivo, por lo tanto, hazle caso a eso, a pesar de que pueden haber ciertos ratos de confusión porque se meten las emociones, ya sea por esa emoción de alegría, de cabreo, de lo que sea, ¿ok? Esa sensación, ese sentimiento y más cuando tú estás rodeado por gente, te veo como un poquito confuso a veces, ¿vale? Desde esa confusión no vayas a tomar ninguna decisión, sencillamente que entiendas que como tú estás con tus cosas y a lo mejor estás harto a ratos, pues la gente también está con sus cosas. No te estoy diciendo que pongas la otra ni mejilla ni nada, sencillamente pues que entiendas, ¿ok? Ahora, yo veo que emocionalmente hablando vas a estar muy bien y las emociones sí que las veo súper fuertes y a lo mejor para muchos de vosotros, muchos, vas a descubrir algo que no se estaba viendo en estos, vamos a decir, en estos días o nunca habías llegado a descubrir ciertas cosas, ¿ok? También como que descubres cosas de tu personalidad, a esto viene el eclipse también, a recordarte quién eres, qué quieres hacer, cómo eres, ¿vale? Y a irlo a buscar, esa alegría, esa valentía, lo que sea que dejaste atrás, ya sea por A o por B, lo vuelves a tener aquí, ¿ok? Por lo tanto, que vas a tener un gran rato de revelación, cosa que te va a ayudar muchísimo. Ahora, con un 2 de oros, a lo mejor para algunos de vosotros aquí hay una situación de papeleo que vas a firmar, porque te veo iniciar una firma de papeles, ya sea por alguna situación de trabajo, por lo que sea, claramente nos va a aplicar a todos. Y al mismo tiempo
Signo de Cáncer, yo veo que probablemente por estas emociones tan elevadas podría llevarte a discutir con una persona por todo y por nada, ¿vale? Que después sí hay una reconciliación, pero en esa discusión no se sabe qué es lo que puede salir, ¿ok? Económicamente hablando no te veo mal, pero sí que te veo que a veces haces altibajos, o al menos que quieres ahorrar pero que te cuesta, ya sea por A o por B, aplícalo a tu situación. Y por lo que se está viendo aquí, signo de Cáncer, aquí hay una energía realmente, yo te digo que tengas un poquito de paciencia, porque quizá estás haciendo algo aquí, tu energía está cambiando de manera muy fuerte y muy bonita. Y por lo que estoy viendo, va a haber gente a tu alrededor que está viendo que algo en lo que dices, algo en eso que haces, cómo eres, hay mucha belleza en ti, hay una energía, hay mucha energía yin, ¿ok? Por lo tanto es tu rato de recibir, porque van a haber muchas cosas a tu alrededor, van a haber muchas puertas abiertas a tu alrededor, esa puerta abierta como si es una revelación, me di cuenta de algo y ahora sé por qué no voy a por eso, ahora sé por qué no acepto una llamada, a lo mejor sé por qué actúo así, actúo pues como actúo. Entonces, signo de Cáncer, yo te veo con mucha energía de sanar, yo te veo con mucha energía de llevar cierto equilibrio en tu vida, y aquí hay como algo que nace, algo nuevo, pero que a lo mejor para algunos como que tienes en la mente muchas cosas, porque que nos ha quedado una energía de soñar, ya sea con los ojos abiertos o no, que tenéis muchas cosas que queréis cumplir, que queréis realizar, te está diciendo que sí, que claramente va a ser, pero que al mismo tiempo hay algunas cositas que hay que dejarlas aparcadas, o sencillamente ahora mismo eso que tú quieres hacer va a ser que no, porque que viene algo muy gordo, que viene algo muy grande, algo que tú buscas hacer aquí con tu vida. Por lo tanto, claramente si tú quieres, pues yo qué sé, irme de viaje, por ejemplo, pero es que se te viene algo laboral, por ejemplo, muy bueno, pues no sé yo, quizá pues habrá que aplazar ese viaje, si es por, no sé, irte de vacaciones, por ejemplo, aplazarlo, y más adelante pues ya lo harás, porque sí que vas a combinar lo que quieres hacer con lo que te llega. Yo creo que me he explicado. Vamos a ver, signo de Cáncer, durante el mes de abril, cuidado con las alergias, porque sí que veo que aquí hay mucho de eso, y los ojos, Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Vamos a comenzar, o vamos a ir ahora con estas cartas del karma, ¿vale? Signo de Cáncer, con el fin de ver cómo se llevan tus acciones, qué es lo que quieres hacer, cómo está yendo, que al fin y al cabo viene el efecto de cierta causa. Te ha quedado aquí la luna, cosa que ya te salió en Virgo. ¿En qué casa? En la casa... Ay, en la casa 12, ¿vale? Justamente lo que es la casa de la luna, por lo tanto estamos allí. Empezamos, signo de Cáncer, a nivel espiritual, lo que te ha quedado. Te veo realmente buscando la unidad, ¿vale? Buscando esa unión con lo que hay a tu alrededor, el que me sienta bien, porque me siento bien en realidad, por lo tanto, como las cosas, tengo ese sentimiento, esta sensación de que todo va bien, las cosas empiezan a ir bien, por lo tanto es como que te sale ese yo soy, pero a partir de una divinidad, ¿vale? Por lo tanto tu espiritualidad está súper alta, como te he dicho antes, ya sea porque estás haciendo algo, ya sea porque estás activando este sigilo, porque sencillamente, oye, ¿por qué te sale? A nivel, vamos a decir, de la mente, puede, ¿vale? Puede, signo de Cáncer, que llegues a, vamos a decir, como ya te he dicho antes, aquí hay mucha, lo que es la búsqueda del yo soy a partir de una divinidad, y aquí ya está hablando, vamos a decir, de un amor hacia ese ser humano que es la persona, y ya está, ya sea por ejemplo que quieres, no sé, donar la ropa que ya no usas, sencillamente regalar algo nuevo, quizá yo te veo como con mucha caridad, con una energía de querer dar y querer aliviar, en el caso de que haya alguien a tu alrededor como que no está muy bien, tú estás buscando a cómo aliviar nada más por el amor, ya está, por nada más, no es que estés aquí buscando nada. A nivel físico, aquí te está diciendo, aquí hay ciertas reacciones, ¿vale? ¿Qué reacciones? Sobre todo, como te he dicho,
porque vas a estar viendo ciertas cosas y claramente esto va a causar algo en ti, va a hacer algo, por lo tanto que reacciones, que no te quedes ahí reflexionando como en plan, ay, que esto va a ser así, que esto va a ser así, porque un signo de agua, ya seas tú, el signo de Escorpio o Piscis, cuando recibís una intuición en general como un signo de agua, es como que vamos a reflexionarlo, que vamos a pensarlo, y más si tu signo lunar está en un signo de agua o lo que es la casa 1. Vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y tal, y te está diciendo que actúes, porque aquí te ha quedado una energía de tierra, de Virgo. Te está diciendo que tengas lo que que hagas lo que debes hacer, ¿vale? O sea, que vas a tener esa claridad, esa revelación, ¿vale? Que va a necesitar de ti, porque te ha quedado vamos a decir, una energía física, no una energía de emociones y sí que no. Te ha quedado en lo que es eso de que se ve, que se toca, que se oye, ¿ok? Por lo tanto te está diciendo que hagas lo que debes hacer y que realmente que no le cuentes nada a nadie, ¿vale? Lo que te dice aquí, lo que tú quieres hacer con tu vida, que tengas eso oculto. Si hay algo que te sale de maravilla, cosa que está muy bien, pero te está diciendo que quizá a esa persona a la que tú le vas a contar, te lo digo esto desde ahora, eso que tú le vas a contar, a explicar a alguien, ¿vale? Algo que te sale muy bien y dices, ay, que te tengo que contar esto y lo otro. Con ese ser es con quien tú vas a discutir. Te lo digo como tal. Porque te ha quedado una casa que habla de enemigos ocultos y esto no viene a ser enemistad de quererte, pues, no sé, hacer mucho daño. Simplemente pues ese sentimiento que se desarrolla a partir de, vamos a decir que si estoy en una situación que no me gusta, empiezo a desarrollar cierto sentimiento no muy positivo hacia esa gente que sí que empieza a vivir una vida de su agrado y que yo querría pues estar en su situación, ¿vale? Por lo tanto no estoy justificando ni mucho menos, pero que así empiezan las cosas. El sigilo que te ha quedado, un sigilo muy grande, ¿vale? Por lo que es, por lo que hace. Hazle una captura signo de Cáncer y recuerda que se activa igual que los demás sigilos. Lo que pasa es que habrá alguien a lo mejor como que no sabe cómo se activa, me lo dices abajo y te dejo la explicación de cómo activarlo de manera pues la adecuada, que digamos. El sigilo que te ha quedado es un sigilo de magnificación Metatron, ¿vale? Esto es un mes en el que tu energía está, yo creo, como nunca, ¿vale? Como nunca. Es un mes en el que realmente el signo de Cáncer se está viendo como tu energía está, ¡buah! Ya de por sí está súper enorme y viene esto para rematar ya, para rematar y para hacerte notar desde Japón. Esto es, mira, en primer lugar, cuando tú estés activando este sigilo, su canto, vamos a decirlo así, es He, H-E-E, pero ¿desde qué chakra se activa? No sé si te quedó alguna vez o no. Te queda desde el 8º chakra. ¿Dónde está ese chakra? Por encima de tu cabeza del chakra coronilla, cuentas más o menos 18, 20, ¿ok? Algo así, algo y medio, que digamos. Y visualizas como ahí hay una puertecita, o vamos a decir como hay una ruedita que gira y que canaliza la energía de Metatron del universo, porque esto es algo más allá de cualquier sigilo, algo más allá que cualquier intuición, algo más allá que cualquier otra cosa que tú hayas vivido antes. Esto es como una radio a tu lado todo el tiempo que te está hablando, te está comunicando, te está diciendo, te está guiando, te orienta. Es como un chismorreo continuo, pero por tu bienestar, ¿ok? No es por yo qué sé. Es la típica energía que si tú, por ejemplo, vas a hacer algo, hay una vez que te dice, no lo hagas. Simplemente tan fuerte que tú ahí no vas a dudar, lo vas a hacer y punto. Porque si te quedaste con esta lectura, no hay errores, no hay incoherencias, lo que sí hay, probablemente dejarme llevar por la alegría del rato y decir lo que tengo que decir. Entonces, esto es una energía que también que te va a guiar hacia ese camino, que tú estás viendo la tele que te dice, oye, tú no decías que ibas a llamar a no sé quién y tú dices, ay, pues sí que tengo que llamar. Esto es como absolutamente todo, es como decir, yo soy superior, magnífico, maravilloso y súper grande, súper amplio,
que te está guiando todo el tiempo. Te está guiando todo el tiempo, porque también la energía de Metatron, que viene a ser de muchas cosas, pero viene a ser ese arcángel que digamos que guía, que te enseña, ¿vale? Las verdades de la gente, tuyas, de las situaciones. Como hemos dicho, hay muchas revelaciones, el camino correcto, lo que no estamos haciendo bien, lo que hay que reforzar, lo que hay que apartar. Claramente aquí nadie te está obligando a nada, tú ya decides si le haces caso o no, pero en el caso de que lo actives, claramente estás dejando ver que estás abierto a recibir este guía. Porque claro, llevamos toda la vida o muchos años que le hacemos total caso al ego. Eso y el ego sí que te puede llevar a lo mejor súper lejos, pero que te dejará solo ahí apartado y aparcado. Y esto es una energía de dejarnos guiar por esa ayuda, porque muchas veces rezamos por ayuda o pedimos ayuda, pero cuando llega, no me conviene, no la quiero. Vale, es que todo el mundo, no digo que tú lo hagas, pero eso es una cosa muy de humanos. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. En fin, signo de Cáncer, un mes, una lectura única de verdad. Este mes es la bomba. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Cáncer.